Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos contentos y felices nuevamente de estar en una nueva transmisión con ustedes y les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos una bienvenida cordial a nuestra transmisión acostumbrada de los días viernes, la cual es las casas que Jesús visita. Y como es de su conocimiento en esta transmisión, nosotros estamos estudiando las enseñanzas que transformaron el mundo a través de las parábolas del Señor Jesús. Y el día de hoy nos damos cita para estudiar una parábola muy interesante, la cual es la parábola de la viuda incesante y el juez injusto. De manera que los invitamos para que puedan compartir esta transmisión con todos sus contactos, amistades, familiares, y también para que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Y también para que puedan unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Al estudiar las parábolas, cada vez que profundizamos en estas enseñanzas, encontramos lecciones muy importantes, encontramos tesoros que realmente el Señor las quiso preservar para que su iglesia, para que su pueblo pudiera también ser bendecido y beneficiado como lo fueron los discípulos que él tuvo o la, la audiencia de los días del Señor Jesús. Y aquí tenemos esta parábola de la viuda insistente y el juez injusto. Es muy interesante cómo el Señor Jesús usaba los elementos cotidianos, los elementos o cosas conocidas de la audiencia de su tiempo para poder enseñar aquellas verdades o misterios del reino de los cielos. Y esta parábola está registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, de los versículos 1 al 8. Y dice así: y les decía también una parábola que es menester orar siempre y no desalentarse, diciendo, había cierto juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, y ella venía a él diciendo, véngame de mi adversario. Mas él no quiso por algún tiempo. Empero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto por hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le vengaré, porque no venga siempre y al fin colme la paciencia, dice algunas versiones. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, y no hará Dios venganza por sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos. Yo os digo que hará presto la venganza para ellos. Empero, el Hijo del Hombre, cuando viniere, ¿hallará fe en la tierra? Es una parábola que tiene varios elementos que vamos a explicar y que vamos a poder sacar las lecciones. Y esta primera pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús presentó esta parábola? Y lo dice ahí de entrada en el versículo 1, para resaltar la necesidad
de orar siempre y no desmayar. Segundo, para resaltar la obra del juez justo de toda la tierra, que responderá las oraciones en su tiempo a todos sus hijos que no desmayan en la oración de día o de noche. Y el tema de esta parábola es la oración incesante, la oración sin cesar, pero una oración que tiene fe, una oración que tiene la certeza y la convicción de que ese pedido va a ser respondido. La palabra clave en esta parábola es hará, ¿no? En esa frase que dice hará justicia. Y el versículo clave es el 7, donde dice, y no hará Dios venganza por sus escogidos que claman a él de día y de noche, aunque sea longámino acerca de ellos. Es muy, muy importante que podamos entender esto. ¿Para qué el Señor Jesús usó esta parábola? El propósito que Dios tenía o que Dios tiene es que Él quiere que nosotros oremos siempre y sin desmayar, y sobre todo por los aspectos importantes de la vida, el cual es la vida espiritual, el cual es las lecciones y las bendiciones del reino eterno, el cual es la salvación y la vida eterna. Es de eso que está hablando la parábola. No está hablando aquí de cosas materiales. Si bien es cierto, Dios suple todas las necesidades de sus hijos, necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades terrenales, pero aquí está enfatizando la necesidad de orar sin desmayar por las necesidades espirituales. Y eso vamos a resaltarlo más adelante. Y en segundo lugar, el propósito de esta parábola es que Dios nos atiende hasta las necesidades más básicas, pero la necesidad espiritual es la más prioritaria y la más importante. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Vemos ahí los siguientes elementos. Tenemos la figura de un juez que le da la nomenclatura de un juez injusto. Tenemos el elemento o la figura de una mujer, en este caso es una viuda. Tenemos el elemento oración, que es la acción o la actitud de esta mujer, que lo hace de una manera incesante. Y luego está la otra figura, que es el adversario. Y luego encontramos el fallo que emite este juez. Notemos ahí en la parábola, para que ustedes puedan ver los elementos. Y les decía, también una parábola, que es menester orar siempre y no desalentarse, diciendo, había cierto juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y había en aquella ciudad una viuda, y ella venía a él diciendo, véngame de mi adversario. Mas él no quiso por algún tiempo. Empero después de esto, dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, le vengaré, porque no venga siempre y al fin me demuela. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿No hará Dios venganza por sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos? Yo os digo que hará presto la venganza para ellos, empero el Hijo del Hombre, cuando viniere, ¿hallará fe en la tierra? Veamos la primera figura, el juez injusto. Aunque pareciera que fuera absurdo lo que les voy a decir, en esta parábola, ese juez injusto no representa a un juez humano, a un juez ser humano, caído, pecaminoso, perverso, no. En esta parábola, ese juez injusto representa a Dios, al juez de toda la tierra, al juez del universo. Pero usted podría preguntarse, ¿pero cómo? Por eso que mencioné la salvedad absurdo. ¿Cómo es que este juez injusto
representaría a Dios en la parábola. Leamos nuevamente. Había cierto juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Miren, el Señor Jesús toma la figura de los jueces que su audiencia conocía. Y esos jueces, pues, estaban sujetos a debilidades humanas. Y ellos actuaban así. No eran temerosos de Dios. Por lo tanto, no aplicaban justicia. No eran respetuosos de la humanidad. Por lo tanto, abusaban y se enseñoraban de ellos. Y este juez injusto aquí es el representado por Dios no para hacer una comparación, no, sino para que nosotros podamos ver el contraste de lo que es un juez humano perverso, sujeto a pasiones pecaminosas, un juez por contraste que es el juez de toda la tierra, un juez perfecto, un juez justo, un juez amoroso, un juez que hace misericordia, o mejor dicho, que hace justicia con misericordia. Cristo contrasta la actitud del juez injusto contrastado con la actitud de Dios, que Dios sí es misericordioso, que Dios sí responde las oraciones de su pueblo incesante, que Dios sí atiende las necesidades de toda índole, especialmente las necesidades espirituales. Y aquí también podemos ver que en esta parábola el Señor Jesús llama la atención a su audiencia para que podamos estar atentos a que Dios está dispuesto a auxiliarnos aún sobre los abusos de nuestros adversarios. Y es muy interesante que en el Nuevo Testamento, aquí en esta parábola, y en otro texto de la Biblia que está en Primera de Pedro, que lo vamos a ver más adelante, son los únicos dos textos que usan la palabra adversario. Y en este segundo texto de Primera de Pedro, esa palabra adversario es usada para referirse a Satanás. Y ambas palabras en el idioma original griego se usa para en ambos versículos. Pero volvamos aquí a la viuda insistente. Esta viuda había llegado al despacho de este juez más de una vez tras vez, para que le hiciera justicia sobre su adversario. Podemos nosotros inferir que en los días de Cristo, una mujer viuda prácticamente era una mujer desamparada, porque el único sustento para una mujer casada es el ingreso, el sustento del marido. Pero en este caso, esta mujer no tenía ese ingreso. Podemos tal vez imaginarnos que, quién sabe, algunas pertenencias, algunas posesiones materiales, esta mujer las estaba perdiendo porque tal vez el enemigo, el adversario, pues se las estaba quitando. Y entonces esta mujer consideraba que era injusto. Y es por eso que se acerca al despacho de este juez. Pero este juez, humano, mundano, carnal, pecaminoso, la despacha sin responderle. Y esta mujer insistía, hasta que llega un punto en que este juez dice: todavía porque esta viuda me es molesta, le vengaré, para que no venga siempre y me colme la paciencia. O sea, prácticamente este hombre no obra porque está haciendo justicia, sino que obra porque está siendo presionado por la insistencia de esta mujer, o porque él se podía haber tentado en perder la paciencia y cometer una injusticia, él con esa mujer, además de la que ya ella estaba padeciendo por su adversario.
Y aquí está la llamada de atención que hace el Señor Jesús. Y dice, ¿y no hará Dios venganza por sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora, veamos el siguiente cuadro. Esa viuda allí que buscaba justicia, que estaba viviendo a la merced de las circunstancias. Esta viuda, en esta parábola, representa a la iglesia de Cristo, de todos los tiempos, y especialmente la iglesia del tiempo del fin, la iglesia de nuestros tiempos. ¿Por qué decimos que es la iglesia del fin? Porque la parábola termina diciendo, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ojo, apreciado hermano, ponga mucha atención. Que usted es parte de esa iglesia del tiempo del fin. Y que así como esa viuda era presa de los ataques de su enemigo, la mujer del tiempo del fin o la iglesia del tiempo del fin también será atacada por su adversario. Y en la Biblia, como ya mencionamos, que ese adversario es Satanás. Y aquí cuando estamos hablando de que esta mujer representa a la iglesia, pues estamos hablando de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que los discípulos establecieron, expandieron y multiplicaron en todo su ministerio por esos primeros 60 años. Y esa iglesia fue la iglesia en casa. Entonces, de esta iglesia es que está hablando el Señor Jesús. La iglesia que él estableció. La iglesia en la casa. Y nosotros, nuestro ministerio, está recogiendo este legado y está actualizando este legado de volver a los orígenes del Nuevo Testamento, de volver a establecer la iglesia en casa. Y a esta iglesia que se reúne en casa es la iglesia que no cesa de orar de día y de noche. Es a esta iglesia que el Señor Jesús va a responder sus oraciones. Pero es aquella iglesia que ora con fe, con la convicción, con la certeza, con la seguridad de que Dios va a responder su oración. Con la confianza y la paciencia de que Dios va a responder en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Puede que Dios tarde, puede que Dios responda de inmediato, o puede que Dios nunca nos responda, pero cualquiera que sea de las tres, la respuesta de Dios, Dios sí responde. Pero si nos trasladamos nuestra mente para el tiempo del fin, Él va a actuar, haciéndonos justicia. Cuando nuestro enemigo, adversario, el diablo, trate de exterminar a la iglesia de Dios en la tierra, que es la iglesia en casa. La oración es la llave que abre los cielos. No desmayar en oración para que Dios nos pueda liberar del pecado. Orar siempre para que Dios pueda transformarnos. Dios puede que tarde en responder, pero Él responderá a la hora precisa. Tarde o temprano recibiremos la respuesta de Dios a nuestra oración. Y es por eso que la insistencia de esta mujer en ir donde este juez injusto es la actitud que nosotros como iglesia deberíamos tener de orar a Dios, como dice el texto, de día y de noche, en todo momento. Y aquí está el texto, la figura del adversario. Y vamos a leer nuevamente para explicar. Había también en aquella ciudad una viuda y ella venía a él diciendo, véngame de mi adversario. Decíamos que ese adversario de esa
mujer figurada, pues podía ser algún hombre que quería quitarle sus herencias que el marido le había dejado. Entonces, ese adversario en la iglesia figurada de nuestros tiempos, que somos nosotros, o del tiempo del fin, pues está detrás de la herencia que nos dejó el esposo, que es Cristo. Y la herencia que nos dejó el esposo, que es Cristo, es la corona de la vida eterna. Y esta es la herencia que este adversario te quiere arrebatar. Te quiere que la eches a perder. Miren lo que dice el texto, 1 Pedro 5:7. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente en derredor nuestro, buscando a quien devorar. Apreciado amigo, apreciada hermana, si tú estás en los caminos del Señor, no te sorprenda que seas atacada por el adversario, el diablo. No te sorprendas que te robe tus bendiciones. No te sorprendas que te toque tu salud. No te sorprendas que afecte a tu familia. No te sorprenda que tengas sinsabores en la vida. Recuerda que vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de cada uno de nosotros para ver quién está descuidado para poderlo destruir, a quién devorar. Pero en medio de estas circunstancias, Dios va a responder nuestras oraciones. Es por eso que el propósito de esta parábola es la necesidad de orar sin desmayar. El propósito del adversario, el diablo, es destruir a cada hijo de Dios. Y no desmayar en oración es con el propósito de que Dios pueda protegernos y liberarnos de este adversario, el diablo. Y la parábola termina diciendo, yo os digo que hará esto la venganza para ellos, empero el Hijo del Hombre, cuando viniere, ¿hallará fe en la tierra? Como les decía, esta parábola está hablando del tiempo del fin. Y está hablando de la mujer que es la iglesia del tiempo del fin. Y así como la iglesia es llamada a orar sin cesar, pues también es llamada a que podamos tener fe en lo que estamos orando como petición. Tener la seguridad y la confianza absoluta de que Él va a responder nuestras oraciones, especialmente si estamos siendo atacados por nuestro adversario, que es Satanás. Las tentaciones, las aflicciones físicas, las aflicciones sociales, políticas o económicas. ¿Me entiendes? Inclusive esos desánimos espirituales causados por Satanás. Dios está dispuesto a responder y hacernos justicia. Y estas cosas, el Señor quiere que nosotros podamos ser conscientes de que Él no nos va a desamparar, de que Él no nos va a dejar solos. Y como dice el texto, ¿no? Que este juez, que después de tanta insistencia termina obrando, entonces, ¿cuánta o con mayor razón aún, Dios, el juez de toda la tierra, no hará justicia con nosotros? Quiera el Señor bendecirte, quiera el Señor darte esa paz y esa tranquilidad de que tú vas a tener tus oraciones respondidas. Y cuando el Señor Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre venga en la segunda venida y hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra?, está haciendo eco a que nosotros necesitamos, o Él espera, de que nosotros tengamos fe y confianza en sus promesas, porque ahí está hablando de la segunda venida de Cristo, que es la suprema promesa del cristiano. Y Dios te está invitando para que tú puedas prepararte y abrazar esa suprema promesa
que es su segunda venida. Y cuando ese evento ocurra, Él espera que tú tengas fe en esa promesa y te prepares para esperarla y apresures para que este evento se realice pronto. Que Dios te bendiga. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por esta hermosa parábola. Gracias por estas enseñanzas de la oración y no desmayar. Gracias, Señor, porque nos da la seguridad de que tú vas a responder nuestras oraciones. Y gracias porque tú prometes, oh Señor, que aún por recia que sea la batalla o la lucha de nuestro adversario contra nosotros, tú lo vengarás. Tú harás justicia para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. El propósito de este ministerio no es que usted cambie su iglesia, no es que usted reemplace su tiempo de estudio, sino por el contrario, que usted cimente más sus conocimientos, que usted fortalezca más su fe. Y así como lo estamos ayudando, esperamos su ayuda de parte para nuestro ministerio. Y la manera como usted puede ayudar es sencillamente dándole un like a esta transmisión, compartiendo con sus amistades, suscribiéndose a nuestro canal Iglesia a tu Alcance TV y activando la campanita para que usted reciba la notificación cuando nosotros publiquemos más contenido, que lo estamos haciendo cada semana. Y suscríbase también a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Nos vemos la próxima transmisión. Muchas bendiciones y hasta pronto.